Hello everyone. Welcome to Learning Spanish Through Stories, the perfect channel to improve your listening skills while you go about your daily activities. We hope you enjoy it, and I'll see you next time. Before we begin, we'd like to remind you that the stories and legends we share may vary from traditional versions. Every tale can have different interpretations and details depending on the region and source. En el corazón de la selva misionera, entre el canto de las aves y el susurro de los árboles, existe una leyenda que ha aterrorizado y fascinado a generaciones. Es la historia del Yasi Yateré, una criatura enigmática que merodea las noches y días, buscando a los incautos que se atreven a desafiar los límites de lo desconocido. Cuenta la leyenda que el Yasi Yateré es un ser pequeño, de cabello dorado y ojos brillantes, que lleva consigo una varita mágica, capaz de hechizar a cualquier persona. Los ancianos de las aldeas dicen que su apariencia es engañosamente dulce, pero su alma está impregnada de tristeza. Él es el hijo del sol, pero por alguna razón desconocida, fue condenado a vagar por la tierra, siempre en busca de compañía, pero sin poder encontrarla de verdad. Los niños son su objetivo principal. Se dice que el Yasi Yateré aparece en las siestas, cuando los pequeños están jugando solos o se han alejado demasiado de sus hogares. Con su varita, los hipnotiza, llevándolos a lo profundo de la selva. Allí, en medio de la espesura, el Yasi Yateré juega con ellos, pero su tristeza se vuelve tan abrumadora que incluso su compañía se torna pesada. Eventualmente, los niños se pierden, incapaces de encontrar el camino de regreso, y el Yasi Yateré, una vez más, queda solo, rodeado por la inmensidad del bosque. Pero la historia más triste sobre el Yasi Yateré tiene que ver con su origen. Se dice que fue un niño como cualquier otro, amado por sus padres y cuidado con esmero. Un día, mientras jugaba junto a un río, fue arrebatado por las corrientes y llevado a un mundo donde el tiempo no transcurre igual que aquí. En ese lugar, el sol lo tomó bajo su protección, pero al crecer, el niño sintió la nostalgia de su hogar y rogó al sol que lo dejara regresar. El sol, compasivo, le permitió volver, pero le impuso una condición. No podría nunca ser completamente humano otra vez. Y así, el niño regresó a la tierra como el Yasi Yateré, destinado a vagar eternamente entre los mundos, siempre buscando lo que nunca podrá tener de nuevo. Las madres advierten a sus hijos sobre él, no solo porque temen que se los lleve, sino también porque sienten una profunda tristeza por su destino. No es malvado, dicen, sino solo un niño perdido, que nunca podrá volver a casa. En las noches más oscuras, cuando la luna ilumina apenas el sendero, algunos aseguran escuchar un suave canto, un lamento que viaja con el viento. Es el Yasi Yateré, quien una vez más ha perdido su juego y llora, invisible, por un destino que nunca pidió. Con el tiempo, la leyenda del Yasi Yateré se ha extendido por toda la región, y aunque cada versión tiene sus variaciones, la esencia sigue siendo la misma, la historia de un ser atrapado entre dos mundos, que solo anhela volver a un hogar que ya no existe. Su tristeza impregna la selva, y cada vez que un niño desaparece, las madres susurran su nombre, sabiendo que es probable que nunca vuelvan a ver a sus hijos. Es una leyenda que no solo habla de la pérdida, sino también de la eterna búsqueda de aquello que se ama, aunque sea inalcanzable. ¡Genial! ¿Qué te parece si ahora lo intentamos sin subtítulos? ¡Empecemos! En el corazón de la selva misionera, entre el canto de las aves y el susurro de los árboles, existe una leyenda que ha aterrorizado y fascinado a generaciones. Es la historia del Yasi Yateré, una criatura enigmática que merodea las noches y días,
buscando a los incautos que se atreven a desafiar los límites de lo desconocido. Cuenta la leyenda que el Yassi Yateré es un ser pequeño, de cabello dorado y ojos brillantes, que lleva consigo una varita mágica, capaz de hechizar a cualquier persona. Los ancianos de las aldeas dicen que su apariencia es engañosamente dulce, pero su alma está impregnada de tristeza. Él es el hijo del sol, pero por alguna razón desconocida, fue condenado a vagar por la tierra, siempre en busca de compañía, pero sin poder encontrarla de verdad. Los niños son su objetivo principal. Se dice que el Yassi Yateré aparece en las siestas, cuando los pequeños están jugando solos o se han alejado demasiado de sus hogares. Con su varita, los hipnotiza, llevándolos a lo profundo de la selva. Allí, en medio de la espesura, el Yassi Yateré juega con ellos, pero su tristeza se vuelve tan abrumadora que incluso su compañía se torna pesada. Eventualmente, los niños se pierden, incapaces de encontrar el camino de regreso, y el Yassi Yateré, una vez más, queda solo, rodeado por la inmensidad del bosque. Pero la historia más triste sobre el Yassi Yateré tiene que ver con su origen. Se dice que fue un niño como cualquier otro, amado por sus padres y cuidado con esmero. Un día, mientras jugaba junto a un río, fue arrebatado por las corrientes y llevado a un mundo donde el tiempo no transcurre igual que aquí. En ese lugar, el sol lo tomó bajo su protección, pero al crecer, el niño sintió la nostalgia de su hogar y rogó al sol que lo dejara regresar. El sol, compasivo, le permitió volver, pero le impuso una condición. No podría nunca ser completamente humano otra vez. Y así, el niño regresó a la tierra como el Yassi Yateré, destinado a vagar eternamente entre los mundos, siempre buscando lo que nunca podrá tener de nuevo. Las madres advierten a sus hijos sobre él, no solo porque temen que se los lleve, sino también porque sienten una profunda tristeza por su destino. No es malvado, dicen, sino solo un niño perdido que nunca podrá volver a casa. En las noches más oscuras, cuando la luna ilumina apenas el sendero, algunos aseguran escuchar un suave canto, un lamento que viaja con el viento. Es el Yassi Yateré, quien una vez más ha perdido su juego y llora, invisible, por un destino que nunca pidió. Con el tiempo, la leyenda del Yassi Yateré se ha extendido por toda la región, y aunque cada versión tiene sus variaciones, la esencia sigue siendo la misma, la historia de un ser atrapado entre dos mundos, que solo anhela volver a un hogar que ya no existe. Su tristeza impregna la selva, y cada vez que un niño desaparece, las madres susurran su nombre, sabiendo que es probable que nunca vuelvan a ver a sus hijos. Es una leyenda que no solo habla de la pérdida, sino también de la eterna búsqueda de aquello que se ama, aunque sea inalcanzable. Genial. ¿Lo entendiste todo? Ahora que conoces una nueva historia, aquí tienes algunas preguntas. Puedes pausar el video mientras piensas tus respuestas o también puedes compartirlas con nosotros en la caja de comentarios usando las nuevas palabras que aprendiste el día de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hasta la vista, personita, que cada día es mejor en el español.